Como se lo hemos contado en el programa, el IMASEC de febrero fue 2%, algo por sobre lo que esperaba el promedio del mercado. Queremos analizar esta cifra más en profundidad, la que según el gobierno confirma el moderado optimismo sobre la recuperación en Chile. Por eso nos acompaña Antonio Moncado, economista de BCI Estudios. Antonio, gracias por estar nuevamente en Agenda Económica. Gracias a ti, Nicolás. A ver, este 2%, ¿está en línea con lo que ustedes esperaban o estuvo un poco por arriba, un poco por abajo? A ver, estuvo prácticamente en línea con lo que nosotros estábamos esperando, algo ligeramente por debajo de eso, un 1,9 era lo que nosotros estábamos viendo, pero sin duda lo más notable de esta cifra fue el impacto que tuvo como incidencia negativa la producción minera sobre la actividad económica del mes, que si bien tuvimos un retroceso en la producción, particularmente de cobre, de un 1,5%, incidió de manera negativa en el registro del mes de febrero. Sí, llamó la atención, incluso lo comentó Alberto Salas, que es el nuevo presidente de la CPC y todavía líder de la Sociedad Nacional de Minería, esta fuerte volatilidad en la incidencia de la minería en la actividad nacional, porque en enero, donde el IMASEC fue de 3%, ahí la minería creció 10%. En cambio, ahora en febrero, cuando el IMASEC fue 2%, la minería cayó 1,5%. Es algo que a uno le llama la atención, teniendo en cuenta que si bien el precio del cobre, como tú decías, la menor producción de cobre y también el precio puede haber influido, no es la minería un sector tan volátil de que de un día para otro cambien las condiciones de manera importante como que eso sea algo normal. Está lejos de la normalidad esta volatilidad de la minería. A ver, el sector minero siempre ha entregado incidencias importantes en la actividad económica. Eso prácticamente es entendido debido a la importancia que tiene la minería para la economía chilena. Ahora, en puntual, lo que ocurrió en febrero fue el cierre de una faena minera importante y generó una particularidad en el mes de febrero, y eso terminó generando una incidencia negativa en el registro del IMASEC. No debiese producirse ni extenderse al mes de marzo, es algo que es habitual, las paralizaciones programadas de faenas mineras que terminan aportando de manera negativa al indicador de actividad económica, cosa que no se produjo, tal como tú decías, en el mes de enero, donde por una baja base de comparación del año 2014 teníamos un impulso extra en ese indicador de actividad minero. Eso terminó favoreciendo, en este caso, el IMASEC del mes de enero, pero perjudicando la incidencia en el mes de febrero. Y en febrero, según lo informó el Banco Central a través de su muy escueto comunicado donde explica la actividad económica, se señala que el comercio minorista y también el sector servicios fueron los que incidieron principalmente en este IMASEC. ¿Podemos ver también eso para los próximos meses, que estos dos sectores, quizás con crecimientos menores a los que estábamos acostumbrados hace un par de años o a principios del año pasado, estén tirando el carro de la economía ahora, aunque sea levemente? A ver, hablar de tirar el carro es un poco desproporcionado. Yo creo que el sector comercio y el sector servicios siguen aportando de manera positiva a la actividad económica, pero no es un crecimiento sustentable ni que muestre una cifra de recuperación muy grande, muy elevada. Yo creo que el crecimiento, particularmente la primera parte del 2015, va a estar creciendo a un ritmo entre 2 y 3%. Hablar de eso como incidencia positiva, hablar de eso como un motor de crecimiento, por lo menos durante la primera parte del 2015, me parece que es un poco desproporcionado. Bueno, de hecho el gobierno cambió un poco el discurso. En diciembre se hablaba de brote verde y ahora de un moderado optimismo. Eso también es una señal en sí. A ver, hablar de brotes verdes en la oportunidad donde el gobierno lo mencionó... Que fue en diciembre cuando se supo que era 2,9%, ahora fue bajado un poco el IMASEC de SME a 2,6%, pero ese fue el momento en que lo dijo el gobierno. Era un poco desproporcionado en ese minuto. Yo creo que todavía no hay signos contundentes de una recuperación económica o de una senda de recuperación económica hacia adelante. Estamos viendo una estabilización de la economía, eso sí, es un hecho. Ya no vemos una contracción económica como la que vimos durante el tercer trimestre del año pasado, donde crecíamos tan solo un 1%. El crecimiento se estabilizó en el cuarto trimestre y ahora, en este primer trimestre del 2015, vamos a seguir viendo crecimiento positivo, pero es una estabilización dentro de la contracción económica. Qué bueno que mencionan los crecimientos de los últimos meses, porque precisamente para las personas que nos están viendo hemos preparado una gráfica para ver cómo han sido los últimos 6 IMASEC y que muestran un poco la tendencia que también hizo alusión este lunes el ministro de Hacienda Alberto Arenas. Te invito también a las personas que nos están viendo para que lo veamos. Entonces,
En septiembre del año pasado estamos creciendo 1,6%, octubre 1,7%, noviembre 1,1%. Si eso le añadimos agosto, que fue 0,8%, lejos la peor parte del enfriamiento económico de nuestro país. Como vemos en diciembre, el llamado brote verde, que así lo dijo el gobierno, 2,6%, enero un poco mejor, 3%, y ahora tenemos esta baja un poco en el crecimiento de nuestro país, febrero 2%. Incluso Alberto Arenas mencionó que la economía es como está viviendo una etapa de serrucho. No es que alguien esté serruchando el piso ni nada de eso, sino que tiene que ver con vaivenes, volatilidad. Muchos le asignan letras, B, W, porque es un sub y baja. Eso estamos viendo un poco en la economía en los últimos 6 meses. ¿Podemos hablar realmente de una estabilización? Porque si quizá marzo pueda tener una mejor cifra, podemos volver a hablar de brote verde, después en abril podemos bajar un poco. Entonces, ¿vamos a seguir con esto o cómo lo ven ustedes para los próximos meses? A ver, hablar de cifras de actividad mensual siempre van a ser volátiles, porque hay efectos puntuales, días hábiles más, días hábiles menos, generan cierto grado de volatilidad o de incidencia positiva o negativa en cada caso. Reciente mencionaba el tema de la incidencia en minería. Claro. Basta con que se cierre una faena importante para que tengas una incidencia negativa y eso te tire el IMASEC para abajo. Nosotros optamos por pensar la actividad económica a modo de trimestres. Tal como tú mencionabas, el tercer trimestre del año pasado, crecimiento de tan solo un 1%. El cuarto trimestre ya crecimos y salimos un poco más de la contracción con un 1,8%. Y este trimestre, el primer trimestre del 2015, potencialmente vamos a terminar con algo entre 2,4 o 2,3%. Hay que todavía evaluar las incidencias negativas de lo que fue la catástrofe en el norte. Eso también nos va a restar un poco de actividad. A fin de mes el INE va a presentar los sectores económicos, el desempeño de cada uno de los segmentos, que es lo que se hacen un poco las proyecciones ya más finas para cómo va a ser el IMASEC de marzo. ¿Ustedes cómo están proyectando la cifra del tercer mes de este 2015? A ver, sin la catástrofe en el norte, nosotros pensábamos en una actividad económica de marzo entre 2 y 2,5%, que nos dejaba el primer trimestre con un crecimiento de 2,4%. Esa estimación se ve incidida negativamente en un menos 0,2% por la catástrofe en el norte solamente en el mes de marzo. Recordemos que esto fue a finales del mes de marzo lo que se produjo en el norte y eso resta menos 0,2% a IMASEC. Es decir, sin la catástrofe en el norte, ustedes pensaban en 2 y 2,5%. Así es. Con la catástrofe en el norte estaría entre 1,8 y 2,3% el IMASEC que ustedes prevén para marzo. Así es. ¿A qué se debe ese ajuste? Entendemos, pero especialmente porque durante un día completo se dejó de operar en varios yacimientos mineros, tiene que ver con el cierre de mucha actividad del comercio, de actividad de la construcción. ¿Cuál es, a tu juicio, el punto principal que te daría esa caída de la actividad, especialmente en esas regiones del país? Nosotros cuantificamos que la región de Tarapacá aporta al Producto Interno Bruto anual un 2,7% de todo lo que la economía chilena produce. Perfecto. Si uno cuantifica las paralizaciones de una semana completa en todos los sectores económicos de la región, cuantificamos un impacto de 0,2% en actividad económica. Paralización completa de todos los sectores económicos durante una semana. Hay sectores específicos que han seguido paralizados, hay otros que se han reactivado, por ejemplo la minería, en algunos casos ha seguido paralizada. El sector comercio, el sector construcción va a seguir paralizado incluso durante este mes de abril. Eso también presenta una incidencia negativa importante para lo que va a ser la actividad económica del mes de abril. Nosotros estimamos preliminarmente un impacto de menos 0,5% debido a la paralización de diversos sectores económicos durante el mes de abril, que debiesen ser compensados por una mayor inversión pública o por una mayor generación de construcción debido a la reconstrucción de la zona, más bien durante la parte final del primer semestre o principios del segundo semestre. O sea, si ya vimos que en el primer semestre el mayor gasto fiscal ha impulsado la actividad, eso debiéramos verlo reforzado, más aún con lo que ha sucedido en el norte. A diferencia de lo que se produjo con el efecto terremoto del 2010, donde las zonas afectadas representaban una parte importante de lo que es el Producto Interno Bruto Nacional, la región del norte representa tan solo un 2,7%. Eso hace una diferencia sustancial con lo que fue el evento del 2010. Si bien hay una caída en actividad, la vamos a observar durante los meses de marzo y de abril con los IMASEC que vamos a conocer, eso se netea, entre comillas, con
la aceleración en la inversión pública con el fin de reconstruir la zona. Por tanto, nuestra estimación que nosotros hacemos en BCI del Producto Interno Bruto para el 2015 la mantenemos inalterada en 2,9%. Antonio, tú mencionabas que, con lo que tú decías sobre la merma en la actividad económica por lo que sucedió en el norte, ustedes creen que el primer trimestre va a cerrar en 2,4%. Eso está, si que fuera ese el resultado para todo el año, está en la parte baja de lo que espera el Banco Central, según lo ratificó en el IPOM que conocimos la semana pasada. ¿Ustedes creen que va a haber una reactivación efectiva en el segundo trimestre o el segundo semestre, o todo va a depender de si las expectativas del sector privado efectivamente repuntan? A ver, nosotros vemos un primer semestre que vamos a seguir observando crecimientos en torno a 2,5%. No hay una situación sustancialmente distinta durante la segunda parte del año, sí mejor. ¿Por qué? Debido a una recuperación sostenida, lenta pero sostenida, de las expectativas de los agentes económicos. Hay una causalidad implícita entre recuperación de las expectativas y mejor actividad económica. Nosotros vemos que eso se va a producir con mayor fuerza en la segunda parte del año. ¿Por qué? Vemos un gasto público que es abultado, que es entre 7 y 8% más elevado de lo que fue el año 2014. Ese crecimiento en inversión pública principalmente tiene efectos propagadores sobre la economía, particularmente sobre la inversión privada. Claro. Un mayor gasto público asegura mayor grado de actividad económica, eso es un hecho. Mayor inversión pública tiene efectos propagadores sobre otros sectores de la economía, particularmente la inversión privada. Ese mayor dinamismo, junto con una recuperación lenta de las expectativas de los agentes económicos, va a asegurar mejores cifras de crecimiento, mejores cifras de actividad económica en la segunda parte del año. Ese es el sustento de un mejor crecimiento de la actividad económica durante el 2015. Recuperación en las expectativas junto con el fuerte gasto público. Bueno, vamos a ver entonces, recién acabamos de conocer el 2% de IMASEC en febrero, todavía queda unas 3 semanas para que conozcamos cómo fueron los sectores económicos durante marzo, ahí veremos entonces cómo cerró el primer trimestre de este año para nuestra economía. Antonio Moncado, muchas gracias por haber estado en Agenda Económica. Muchas gracias a ti, Nicolás. Bueno, y con este completo análisis del IMASEC de 2% en febrero, terminamos la primera Agenda Económica de esta semana. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.